Muchas gracias, Presidenta, con su venia. Bienvenido, compañero presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es lamentable que nos veamos en estas condiciones, en que el país vive momentos muy aciagos, muy complicados. Es importante recordar el origen del conflicto, es decir, por qué se empiezan a tensar las cosas en nuestro país. Advertimos desde que se inicia la discusión de la reforma educativa que se podía ahogar el niño y que antes de ahogar el niño era necesario tapar el pozo. Hoy ya se ahogó el niño y hoy ya quieren tapar el pozo cuando debió de haber sido al revés. Con todo respeto, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando estábamos discutiendo esta reforma y cuando se aprobó de la manera tan apresurada en que se hizo, debió de haber advertido que había violaciones graves a los derechos laborales de los maestros, a los derechos humanos de los maestros, y que se estaba atentando sobre todo contra el interés superior de la niñez. Hasta el día de hoy no he escuchado, y ojalá y nos lo pueda decir aquí, una visión sobre las violaciones que esta ley comete en contra de los maestros y en contra del interés superior de la niñez. Advierto que estas reformas estructurales van a generar todavía problemas y ojalá también lo tome en cuenta, ciudadanos, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La reforma energética todavía no se empieza a aplicar en su totalidad, pero en cuanto empiecen los despojos que autorizó la reforma de las tierras, que autorizó la reforma energética, seguramente los campesinos de México van a generar situaciones de rebeldía y de inconformidad para defender sus tierras, como lo hiciera el general Zapata en el estado de Morelos en su tiempo. Hay cosas que tenemos que resaltar. Algunos se resisten a pensar que esto fue un ataque de Estado a la población civil, y creo que es una de las grandes tareas que tiene que investigar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué decimos esto? Porque se comprueba, y creo que usted aquí medio lo ha punteado, que no se respetaron los protocolos en la actuación de los cuerpos policiales, que si el asunto era desalojar la autopista donde había 60 o 70 maestros, ¿cómo es que fueron a parar hasta Nochistlán, que está a poco más de 15 kilómetros de donde se encuentra la autopista? En ese sentido, yo no creo que solamente se tenga que investigar lo que pasó ahí, se tiene que investigar desde quién ordenó el traslado de los cuerpos policíacos de la autopista hacia Nochistlán y con qué objetivo concreto. Todos sabemos que hay manos que mueven la cuna, y sabemos también que a esos no se les investiga. Yo dudo mucho, y eso lo digo a título personal, que los policías hayan actuado por mutuo propio. Lo dudo. Ni un policía actúa por mutuo propio, porque sabe que hay sanciones, si hay lesionados graves y hay ejecutados como los hubo en Nochistlán, Oaxaca. Esos no son asesinatos comunes, esos son ejecutados por el Estado mexicano, y es importantísimo que eso quede claro. ¿Hubo desproporción del uso de la fuerza empleada en contra de los pobladores de Nochistlán? ¿Cómo es posible que más de 600 efectivos contra una población que se encontraba de fiesta por ser su tianguis, el cuerpo de inteligencia del Estado mexicano no advirtió o no sabía que ese día se reunían muchas comunidades ahí en Nochistlán
para ir de compras, para hacer su festividad de compras. O sea, entonces no hubo una sola advertencia de quien mandaron a investigar primero cómo estaba el tema de la autopista y tampoco cómo estaba o en qué condiciones estaba el domingo 19 de junio el pueblo de Nochistlán. La gente reclama que hay maestros presos a los que no se les ha respetado el debido proceso. No sé si pudiera comentarnos algo sobre eso. Las autoridades ordenaron cerrar los centros de salud para evitar brindar atención médica a los vecinos lesionados. Hay quejas de que las personas enviadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no han actuado con sensibilidad para atender a las víctimas o los familiares, que se convierten en verdaderos ministeriales, no en una persona que tiene que atender el tema desde una visión de derechos humanos. Otro hecho, a 2 días de los hechos de Nochistlán, el presidente municipal de San Juan Mixtepec recibió una bomba de fabricación casera en un sobre que le explotó en las manos y le ocasionó lesiones en manos y pecho que no fueron de gravedad, y el presidente fue asesinado este domingo 17 de julio, ese presidente que sufrió ese atentado. Los pobladores de Oaxaca hoy reclaman lo que reclaman miles y miles y miles de maestros en el país y aquí en la propia Ciudad de México. Llegué tarde, no porque quisiera llegar tarde. Hoy los maestros de las secciones del Distrito Federal están manifestándose por una situación concreta, que se derogue la reforma educativa. Yo creo que la comisión, nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, va a jugar un papel importantísimo en la pacificación y en la concordia del país. Va a jugar un papel importantísimo, y coincido aquí con la compañera presidenta de que esta comisión no puede ser una más, porque desde nuestro punto de vista, a partir de lo que hemos señalado, estamos hablando de un crimen de Estado. Si eso llegara a comprobarse, entonces las autoridades del más alto nivel de este país tienen que enfrentar su responsabilidad. No podemos seguir teniendo actos, matanzas, como muchas en el país, 68, 71, Aguas Blancas, El Charco, etcétera, etcétera, y que los culpables se queden en la impunidad absoluta. Creo que todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos una responsabilidad: encontrar la verdad histórica, porque no es comprensible que si la fuerza era para quitar un tapón de una autopista, se realizara un acto de barbarie en contra de población civil desarmada a 15 kilómetros de distancia. ¿Hay alguien ordenó? No creo que los propios policías hayan hecho eso. ¿Qué le ruego que pudiera ser, ciudadano presidente de la comisión? Coincido con usted cuando dice que todas las autoridades que a ustedes les requieran información la entreguen sin dilación, porque entre más se tarde la solución de este problema, el conflicto va subiendo de tono. Que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos le haga una recomendación al ciudadano presidente de la República para que de manera directa atienda el conflicto de los maestros de México, porque este conflicto es un conflicto sin precedentes. Se le está hablando a un profesor que participó directamente en los conflictos de los 80s y participó en los conflictos de los 90s, cuando cayó Jongitud Barrios y subió el Bester a la dirección del Magisterio Nacional. En aquel entonces se movilizó casi el 70% del Magisterio Nacional. Hoy creo que ante este panorama de Nochistlán, esto va a subir de tono. Y que si hay autoridades que se resisten, nos lo haga saber, presidente, para que desde el Senado de la República hagamos los exhortos necesarios para que nadie le negue información a nuestra comisión.
que debe de tener toda la información que considere pertinente para que pueda darnos un panorama más claro de lo que pasó en este conflicto. Pedirle de manera muy prudente, muy comedida, que su personal actúe de manera humana, prudente, en el trato con las víctimas para obtener la información acerca de los hechos. Que se revisen y cumplan los protocolos de actuación policial en los conflictos civiles, no en lo que ya pasó, sino en lo que está por venir, porque los maestros no le van a parar y seguramente vamos a tener enfrentamientos entre granaderos y entre maestros. Nos han explicado los que desconocíamos esto, que en las balas de goma, por ejemplo, no se puede dispararle a una persona de manera directa, sino se tiene que disparar de rebote. Y pareciera común que un policía agarre y dispare una bala de goma de manera directa, porque también perfora, nos han explicado eso. Puebla. Pues. Y que pedirle, aunque ya lo dijo, que la atracción obedece a ciertas cuestiones particulares de ley, Además, que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, es decir, la Comisión de Derechos Humanos de allá, sea coadyuvante con ustedes, porque creo que si alguna comisión de derechos humanos del país tiene autoridad moral por la forma en que fue designada, es la de Oaxaca. Y creo que en ese sentido es importante que se nutran la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las propias investigaciones que haga la Comisión Nacional, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos en esta reunión, que yo sé que será de mucha utilidad para esclarecer la verdad, para darle satisfacciones al pueblo de México que clama justicia y sobre todo para sancionar con todo el peso de la ley a quienes se atrevieron a hacer este atentado en contra de personas inocentes con un argumento que tenemos que también ya eliminar, esa reforma educativa que daña. Y este llamado para los compañeros senadores, nos atrevamos a revisarlas al margen de si el que manda en este Senado quiere o no quiere, y me refiero al ciudadano presidente de la República. Por su atención, muchas gracias.